Hoy, un avión comercial puede aterrizar con precisión perfecta, incluso cuando el piloto apenas toca los controles. Y eso no es una ventaja gratuita. Es una dependencia silenciosa que ya ha provocado errores reales. La aviación moderna ya no entrena principalmente para volar aviones, entrena para gestionar sistemas. Y ese cambio parece lógico, hasta que deja de serlo. Porque el problema no aparece cuando todo funciona, aparece cuando el sistema deja de decidir por ti. Durante décadas la aviación persiguió una idea simple: eliminar el error humano. Cada nueva capa de automatización se presentó como una mejora: menos carga de trabajo, más precisión, más seguridad. Y, siendo justos, funcionó. El problema es que funcionó demasiado bien. Porque esto no se diseñó pensando en un día raro o difícil por el clima. Se diseñó pensando en el día normal. Y casi nadie entrena para lo que casi nunca pasa. Cuando un sistema automático funciona el 99,9% del tiempo, el humano que lo supervisa deja de practicar el 0,1% restante. No por pereza, no por exceso de confianza, sino por diseño. Y no es porque los pilotos no lo sepan, es porque muchas veces la aviación moderna optimiza para eficiencia, no para excepción. Y cabe destacar que esto no es una crítica al piloto, es una consecuencia del sistema. Ahora bien, aquí aparece una paradoja incómoda. Cuanto más confiable es un sistema, más peligrosa se vuelve su falla. Porque cuando finalmente falla, quien debería intervenir, el piloto, lleva años sin hacerlo. No ha perdido la habilidad, sino que ha perdido la costumbre. Y esto cuesta aceptarlo, incluso dentro de la industria. Hoy en cabina muchas decisiones ya no se toman, se confirman. ¿Qué queremos decir con esto? Que el sistema propone, el humano valida. Y cuando algo no encaja, el cerebro necesita segundos extra para entender qué está pasando. Y en aviación esos segundos pesan. No porque alguien sea lento, sino porque nadie espera que todo falle a la vez. Sí, es paradójico, pero la tecnología y los cambios en la aviación han hecho que las realidades al volar estén cambiando. Antes, el piloto volaba el avión y la tecnología ayudaba. Hoy, la tecnología vuela y el piloto supervisa. Suena como un detalle técnico. Pero no lo es. Supervisar mantiene alerta, hasta que exige una reacción total. Y el cerebro humano no cambia de modo instantáneamente. Ahora imagina. Pasar de observador a un actor no es como presionar un botón. Es un proceso con retraso. Y ningún manual puede eliminar ese retraso. Esto no suele explicarse así, pero es una de las mayores tensiones del diseño moderno. El problema no es que los sistemas fallen, el problema es cómo fallan. Fallen de formas que los humanos ya no anticipan. Y ahí la aviación moderna enfrenta una pregunta incómoda. ¿Estamos entrenando personas o supervisores de normalidad? Mira, todo esto puede sonar medio complicado o como un rollo técnico, pero cambia totalmente cuando pasa en un vuelo de verdad. No en simuladores, ni en pruebas controladas, sino en una operación normal, con todo en marcha, con pilotos que saben lo que hacen, y un avión súper moderno, con toda la tecnología. Y aún así, algo no termina de cuadrar. Este es el tipo de cosas que nadie espera encontrarse cuando vuela. Durante la aproximación, el piloto automático funciona como siempre. Todo parece estar tranquilo, estable. Pero hay un pequeño detalle, un dato que no encaja. No es un error grave que haga saltar alarmas, es algo leve, casi que ni se nota. No es suficiente para que el piloto tenga que intervenir al instante. Solo lo justo para que se arme un poco de confusión. Y en la cabina, créeme, la confusión puede ser peor que un error. En ese momento, el piloto no agarra el control de inmediato. No porque no pueda hacerlo, sino porque el sistema todavía parece estar trabajando. El piloto está tratando de entender qué está pasando antes de hacer cualquier movimiento. Y ese tiempo para procesar las cosas no fue pensado cuando se diseñó todo esto. Esto no es un error de la persona. Es un retraso humano. El tiempo que necesita para captar lo que está pasando. Cuando finalmente decide actuar, la situación ya cambió. Los datos ya no son los que esperaba ver. Las referencias en la cabina ya no cuadran. Ya no es solo arreglar un error,
Ahora toca intentar recuperar algo que se fue complicando poco a poco. Y aquí es cuando la tecnología que hasta ese momento ayudaba, pasa a ser un problema. Esto no pasa porque la tecnología falle. Pasa porque la tecnología funciona. Hasta que de repente deja de funcionar. Y cuando eso pasa, se necesita que el humano intervenga rápido. Pero para eso, el sistema no lo preparó. Y ojo, esto no se arregla con más botones o controles. El problema está en cómo la tecnología y el piloto trabajan juntos cuando la cosa se pone difícil. Y para entender que esto no es teoría, que no es un escenario hipotético, basta con mirar un vuelo real. El vuelo Air France 447. Un Airbus A330, avión moderno, tripulación experimentada. Un vuelo nocturno normal cruzando el Atlántico. Nada fuera de lo común, hasta que algo pequeño ocurrió. A gran altitud, los sensores de velocidad se congelaron momentáneamente. No fue una falla grave. No fue una emergencia clásica, fue una discrepancia de datos. Lo justo para que el sistema automático dejara de confiar en la información. Y entonces pasó algo clave. El piloto automático se desconectó. De repente, un avión que llevaba horas volando solo. Le devolvió el control completo a los pilotos. Pero no lo hizo en condiciones normales. Lo hizo en plena noche. Sin referencias visuales. Con información contradictoria en los instrumentos. Y ahí aparece exactamente lo que hemos estado hablando. No hubo pánico inmediato. No hubo una reacción instintiva clara. Hubo confusión. Los pilotos intentaron entender qué estaba pasando. ¿Qué datos eran reales, cuáles no? ¿Qué estaba haciendo el avión? Y ese tiempo, ese pequeño retraso humano para comprender la situación, fue crítico. Porque mientras intentaban entender, el avión seguía volando. Pero en una condición que nadie percibió a tiempo. No estaban corrigiendo un error. Estaban dejando que la situación se degradara en silencio. La tecnología no falló de golpe. Funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Y cuando exigió una intervención humana clara, el sistema no había preparado a los humanos para ese momento exacto. No fue falta de habilidad. No fue falta de entrenamiento. Fue un problema de interacción. Entre personas y máquinas que parecían demasiado confiables. Y por eso este caso cambió la aviación. No porque el avión fuera inseguro, sino porque dejó una lección incómoda. La automatización puede ocultar problemas, hasta que ya es tarde para reaccionar. Y no, esto tampoco se arregla con más botones. Se arregla entendiendo algo mucho más profundo. Que el verdadero punto débil no es la tecnología, sino el momento exacto en que se la devolvemos al humano. Al final, todo esto no va solo de aviones, ni de sistemas, ni siquiera de tecnología. Va de algo mucho más humano. De cómo confiamos, de cómo delegamos decisiones y de cómo, poco a poco, nos acostumbramos a que las máquinas se hagan cargo de todo. Hasta que un día, sin previo aviso, nos devuelven la responsabilidad completa. Y en ese momento, no siempre estamos listos. La aviación aprendió esta lección a la fuerza, pero no fue el último aviso. Porque cuando la industria intentó ir todavía más lejos, con aviones más grandes, más complejos y más automatizados que nunca, descubrió algo inquietante: que no todo lo que es técnicamente posible es operativamente sostenible. Y esa historia se entiende mejor en el siguiente video, uno donde el problema ya no ocurre en la cabina, sino en toda la industria. Nadie sustituyó al A380, y Airbus lo sabía. Te lo dejo en pantalla ahora mismo. Porque en Aerocrónicas, las historias no terminan cuando el avión aterriza. Empiezan cuando entendemos por qué se tomaron ciertas decisiones,